Hola, hola, me complace muchísimo que estés conmigo. Ahorita vamos a hacer otro ensayo rapidito de cómo preparar una carta en esta oportunidad para leer en misa. Hoy la carta que San Pablo le escribe a Tito en este día de fiesta donde celebramos a los santos Timoteo y Tito, eh, ayudantes por excelencia, colaboradores de San Pablo para la organización de comunidades cristianas. Entonces, obvio que tenía que haber una comunicación entre ellos y lo hacían a través de cartas que luego han hecho públicas y que tenemos en el Nuevo Testamento. Ese libro que yo pues, te recomiendo que tengas, el libro de la Biblia, dice acá Nuevo Testamento, este es de UNSA, de la Universidad de Navarra, que me gusta y conviene mucho tener, a mí también me lo recomendaron, porque tiene comentarios que nos ayudan a entrar en contextos, nos aclaran, ¿no? Cosas que de repente nosotros no podamos comprender, nos ubican. Y eso es muy importante porque quien lee, en la medida que conoce detalles del, vamos a decir, de lo que está detrás de cada palabra o expresión, pues nos da seguridad al momento de leer. ¿No? Podemos como conducir con más propiedad la lectura que vamos a hacer, bueno, primero para provecho personal, luego para el provecho de nuestro cónyuge y nuestros hijos y finalmente pues si vamos a misa y nos preguntan si podemos ayudar haciendo una lectura, pues nosotros pues con toda esta preparación decir que sí, que podemos leer en misa. Eh, Aquí nada más hacer una aclaratoria porque hemos oído, hasta ahora oímos la expresión de repente cómo leer la Biblia, eh, que, se, que, que no necesariamente es como nosotros lo estamos haciendo aquí. Cuando dice cómo leer la Biblia, ellos ahí se hace referencia a la lección divina, que es algo que deberíamos hacer tú y yo, y que de hecho la preparación de la lectura nos lleva a hacer una lección divina muy, muy provechosa, ¿no? Porque también tuvimos que hacer una investigación, en este caso, saber quién es Pablo, saber quién es Tito, cuál es la relación entre ellos dos, en qué momento de la historia se escriben, por qué se escriben, de qué se escriben. Eh, entonces, la lección divina es básicamente, te lo puedo resumir en 6 pasos, eh, y va dirigido más a hacer vida lo que estamos leyendo, ¿no? Todo un proceso para sacar un propósito que vamos a hacer vida. Y por eso es muy valioso unir las dos cosas, ¿no? Unir esto que estamos haciendo acá con la lección divina. Y entonces, nada más que para ilustrarte, la lección divina, podemos decir que en un primer paso es leer esta carta para ver qué dice Dios. En la segunda parte sería ya de lo que leí, esto que vamos a leer, que son 5 líneas, es súper corto, decir, ok, de esas 5 líneas, ¿qué es lo que me dice Dios? ¿Qué me dice a mí? Esto dice Dios, ok, pero ahora, ¿qué me dice a mí? ¿Mm? Luego, en un tercer paso, yo dialogo con Dios. Ah, bueno, pero es que mira, tú dices esto, pero yo siento que tú me estás diciendo esto otro, será tal. Entonces hay como un diálogo en donde, pues por supuesto, el Espíritu Santo interviene poniéndonos esas respuestas a las preguntas que nosotros le hacemos a Dios en este diálogo. Y ya como cuarto paso hacemos ya un silencio para discernir, ¿sabes? Como que el vaso estaba batido y ahora todo se asienta. Y en el quinto paso tú dices, ah, ok, entonces yo voy a sacar como propósito tal cosa. Nosotros de estas 5 líneas que vamos a leer de esta carta entre San Pablo y Tito, tenemos que identificar, a ver, qué nos quiere decir a nosotros y el propósito que vamos a sacar de allí. Para ya en el sexto paso, darle gracias a Dios por todo esto por toda la lección divina, todo lo que por habernos dicho, por habernos ayudado a sacar un propósito y ahora ayudarnos a hacerlo vida. ¿Okay? Entonces, eso es la lección divina. ¿Okay? Eh, pero se distingue de esto que es más que todo, como te digo, lo técnico. ¿No? Bien, los sacerdotes antes de leer
dicen algo muy bonito y vale la pena también que tú y yo lo hagamos. Antes de leer los sacerdotes, el Evangelio, ellos dicen algo así como, purifícame con tu palabra, Señor. Y es que leer nos purifica. Entonces vale la pena que nosotros también hagamos esas consideraciones y previo a eso, pues encomendarnos a San Pablo para que San Pablo que es el compositor de estas líneas, estas 5 breves líneas que tenemos el día de hoy, pues que al sabernos a nosotros, lectores de esa carta, nos ayude a prepararla para que el destinatario, que somos nosotros mismos, ¿verdad? Que es tu esposo, que son tus hijos, puedan entenderla y sacar provecho y sentirse motivados también, por supuesto, a ser un personaje más, como dice San José María Escrivá de Balaguer. Entonces, bueno, acuérdate que al principio lo que vamos a hacer es una lectura general, así sin entonación, sin nada, un poco para conocer y familiarizarnos con el texto. Eh, Te recuerdo que lo que está en color rojo en el libro, que está sobre el ambón, no lo leemos, lo rojo no, pero ahí va, porque a veces las personas que van a leer dicen primera lectura, querido Tito, mi verdadero hijo en la fe que compartimos, y después de la carta del apóstol San Pablo a Tito. No, no solamente nosotros nos vamos directo a de la carta del apóstol San Pablo a Tito. No decimos ni los capítulos ni los versículos, que este es el capítulo 1, versículo 1 al 5. Y decimos, vamos a hacer la lectura general. Yo, Pablo, soy servidor de Dios y apóstol de Jesucristo para conducir a los elegidos de Dios en la fe y al pleno conocimiento de la verdadera religión que se apoya en la esperanza de la vida eterna. Es una frase muy larga. Nos tenemos que detener, la podemos dividir en 3 partes, lo que acabamos de leer. En la primera es donde él se presenta, que dice, yo Pablo soy servidor de Dios y apóstol de Jesucristo. Ya esa es una primera idea que tiene que estar clara. Esa no puede dividirse, esa es sin pausa, pum. Una sola pausita después de Pablo y todo lo demás corrido. Yo Pablo, y de hecho aquí, así está la puntuación aquí, ¿no? Yo, Pablo, soy servidor de Dios y apóstol de Jesucristo hasta ahí. Yo, Pablo, soy servidor de Dios y apóstol de Jesucristo. Eso tiene que quedar corrido y ahí queda una primera pausa. Luego nos dice para qué ha sido conducido. Y dice, para conducir, o sea, él es servidor de Dios ahora viene la segunda parte, para conducir a los elegidos de Dios a la fe y al pleno conocimiento de la verdadera religión que se apoya, de la religión, vamos a decirlo así. Entonces ahí sería ya el segundo tramito que tenemos que estar como muy claros, que es corridito, para conducir a los elegidos de Dios la fe y a los elegidos de Dios los va a conducir la fe, la fe y al pleno conocimiento de la verdad. Está como redactado raro, ¿no? Pero bueno, va así, es como 2 cosas. Entonces hay una enumeración de una y 2 cosas. Ese es el tono que le tenemos que dar. Eh, para conducir a los elegidos de Dios, la fe y al pleno conocimiento de la verdadera religión. La fe y al pleno conocimiento de la verdadera religión. Esa es la segunda parte, ya tenemos 2. Y ya cierra esta larga oración con el fundamento de todo esto es que se apoya en la esperanza de la vida eterna. Bueno, ya ahí la tenemos lista para una segunda lectura, pero continuamos. Dios que no miente, Dios que no miente, hay 2 comas allí, que no miente, hay que darle esa entonación. Dios, y nos seguimos, que no miente, ¿okay? Y retomamos otra vez. Eh, Había prometido esta vida desde tiempos remotos. Es un recordatorio importante. Y dice, y al llegar el momento oportuno, que es ha cumplido su palabra. Pero ¿por medio de quién? De él.
por medio de la predicación que se me encomendó por mandato de Dios, nuestro Salvador. Está haciendo como que mucho énfasis de que no es por Él, es por Dios. Entonces, son líneas muy importantes, ah, de mucha fuerza. Y, y, y bueno, continuamos. Querido Tito, es como larga la introducción, ¿verdad? Pero bueno, querido Tito, mi verdadero hijo en la fe que compartimos. Dos puntos. Entonces, hay que hacer esa pausa. Te deseo la gracia y la paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Un saludo largo también, muy solemne todo esto. Tú dices, bueno, ¿qué irá a decir después de tantas cosas, no? El motivo, y ya es la última frase, casi la última frase de lo que vamos a leer hoy y ya ahí acaba. El motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbítero en cada ciudad como te ordené. Y hacemos la pausa, después dice palabra de Dios, te alabamos Señor. Cuando vamos a este libro que busca el de Navarra, pues nos damos cuenta que aquí el saludo es mucho más largo, mucho más solemne, y que este trabajo que le está dejando Pablo a Tito de organizar comunidades, como te había dicho, tiene porque continúa aquí, tiene una particularidad, eh, porque ahí dice que versículos 1 al 5. Bueno, el versículo 5 ya ahí habla de la selección y las cualidades de los presbíteros, y es bueno leerlas también, porque cuando vamos a hacer la lección divina, que yo sé que no es parte de esto, pero como te lo mencioné, cuando a uno le cuesta mucho encontrar allí cuál es el sentido, uno puede completar acá y sacar un propósito. Y yo por lo menos saqué uno, ¿no? Que te lo voy a compartir. Nada más es que por esta oportunidad y para esta ocasión, ¿no? Y es que aquí salen las cualidades de los presbíteros y, y los papás, los esposos, de alguna manera nosotros debemos tener estas características, ¿no? Aquí dice, ¿no? El motivo de haberte dejado en Creta es que pongas en orden las cosas que aún lo requieren y constituyas presbíteros en cada ciudad conforme a las instrucciones que te di. Y aquí están las características que los esposos deben tener, ¿no? Porque somos también organizadores de estas comunidades cristianas. La primordial, la nuestra, y la de nuestra familia, pues. Que alguien, dice, que sea alguien irreprochable, casado una vez, que tenga hijos creyentes, no acusado de vida desenfrenada ni rebeldes, porque es preciso que el obispo como administrador de Dios sea irreprochable, no arrogante, ni colérico, ni bebedor, ni pendenciero, ni propenso a ganancias turbias, sino hospitalario, amante del bien, sobrio, justo, piadoso, dueño de sí mismo, que mantenga con firmeza la palabra fiel que se ajusta a la enseñanza recibida, para que sea capaz de exhortar con la sana doctrina y corregir a los adversarios. Entonces, bueno, pues también nosotros, pues para ganarnos esto mismo, esta misma fuerza, esta misma autoridad de que cuando leemos nuestros hijos no sientan, espérate, pero no hay una coherencia, ¿no? Sino que ellos también, en la medida en que ven estas cualidades que justamente San Pablo le está pidiendo a Tito que tome en cuenta cuando va a seleccionar a sus presbíteros, pues que tú y yo también la tengamos. Entonces saquemos un propósito allí que pudiera ser, bueno, de alguna de estas que no cumplamos, pues sacar el propósito de, de superarlas, ¿no? De hacer que ese combate espiritual para hacernos cada vez lectores con más autoridad, para poder tener esa fuerza. Acuérdate que Jesús estaba revestido de esa autoridad que era la que realmente hacía que las personas le escucharan y quisieran vivir cristianamente. Entonces, bueno, hecha esa aclaratoria sola por esta oportunidad, pero era un poco como para distinguirte qué quiere decir cómo leer la Biblia, que es la lección divina, que es muy importante, pero cómo leer para leer en misa es esto otro que estamos haciendo acá.
Bien, entonces ya nada más para ir cerrando, recordarte que uses el lápiz para que puedas practicar. O sea, si no viste el video anterior, pues nada más te digo esta última frase para que quede clara. Te colocas el lápiz aquí y eso te permite que luego puedas leer con más facilidad. Querido Tito, mi verdadero hijo en la fe que compartimos. Te deseo la gracia y la paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. El motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbítero en cada ciudad como te ordené. ¿Ah? Y claro que tratar de pronunciar lo más claro posible, aunque tengas el lápiz, para que en esa misma medida ya luego, querido Tito, mi verdadero hijo en la fe que compartimos, te deseo la gracia y la paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador. El motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbítero en cada ciudad como te ordené. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, bien, bueno, no quiero hacer más largo este video, pero nada más una revisión final. Eh, ya todo lo primero lo analizamos. Y querido Tito, una comita allí. Mi verdadero hijo en la fe que compartimos es otra frasecita. Y ahí hay 2 puntos. Hay que hacer una breve pausa para ver qué nos va a decir, ¿no? Pues ya lo introdujo. Te deseo el saludo, te deseo la gracia y la paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús. Eso va completo. Nuestro Salvador. Ahí termina. Y termina, y ya a continuación finaliza esta carta con el motivo de haberte dejado en Creta, y esto tiene que quedar contundente, fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbítero en cada ciudad como te ordené. Hasta ahí pareciera un regaño, ¿verdad? Como diciendo, oye, me llegó un cuento de que como que te estás distrayendo, entonces el motivo de haberte dejado en Creta es una carta para recordarte cuál es el motivo. No sé si pasó algo, no, pero hasta ahí suena a advertencia, ¿verdad? A recordatorio. Es que es para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbítero en cada ciudad como te ordené. O sea, no te distraigas. Ese es el objetivo. Ese es el plan. Bueno, y ya. Si quieres escribirme, minacolina@gmail.com o por cualquiera de estas vías de comunicación que nos facilitan las redes sociales. Pues será hasta un próximo contacto. Bye.